Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les damos la más cordial bienvenida al Seminario Permanente de Metodologías Diversas, Experiencias Etnográficas. Esta tarde nos acompaña Ida María Saladrigas Medina, a quien damos la bienvenida a este espacio universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestra invitada. Ida María Saladrigas Medina es doctora en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de La Habana, profesora titular de la Universidad de La Habana de 2009 a 2015, investigadora titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre los Estados Unidos de la misma universidad desde 2018. Es presidenta de la Comisión Nacional de la Carrera de Comunicación Social desde 2014, integrante del claustro del doctorado en Comunicación Social de las Universidades Andaluzas desde 2019. Experta del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones de la UNESCO de 2020 a la fecha. Miembro de la directiva de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones de la Comunicación, ALAIC, de 2020 a 2022, así como integrante de la Comisión Redactora de la Ley de Comunicación Social en Cuba de 2018 a 2023. Ha participado como integrante del comité editorial de diversas revistas internacionales, así como en publicaciones y proyectos de investigación de carácter internacional. Recibió el reconocimiento Orden Carlos J. Finlay en 2022 por sus méritos y aportes al desarrollo socioeconómico de Cuba, y recientemente recibió el Premio Espacio de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales por la obra de la vida. Sus líneas de investigación son comunicación política, teoría y praxis para dirección partidista y gubernamental de procesos ideológicos. Ahora sí, para dar inicio a esta sesión, cedo la palabra a nuestra invitada. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Mi agradecimiento por la invitación, por la posibilidad una vez más de estar en Mexicali, lugar que amo entrañablemente porque pues fue el primer lugar del mundo que visité en el año 2000. Como salí de Cuba, pues vine de Cuba a México y de México a Mexicali y comenzamos un fuerte, intenso y muy amigable trabajo de colaboración con la UABC. Y bueno, ha sido como siempre como un espacio de amigos y de cariño, afectos y de mucho aprendizaje también. Agradezco parte de mi formación a este lugar, a sus bibliotecas espectaculares y a los amigos que aquí conformamos. Bueno, asusta un poco que hagan presentaciones de esa manera, ¿no? No suelo ser tan protocolar en mi forma de presentar. Entonces, bueno, de hecho este agradecimiento y esta presentación, vamos a conversar sobre uno de los métodos de investigación para entrar un poco ya en materia. Me disculpo porque en la presentación, que tampoco era muy amplia, no la pusimos en la memoria, se nos quedó en la computadora, pero se la vamos a mandar a Susana para que la tengan, la circulen, no hay ningún problema, simplemente que despiste, que bueno, en fin. Pero bien, nos pedían que habláramos de experiencia. Y yo creo que uno de los métodos de investigación de una óptica cualitativa que tiene, creo que para mí, uno de los elementos más importantes, o sea, en la investigación en general, nosotros tenemos que ser, ante todo, muy profesionales. Cuando uso la palabra profesionales, estoy englobando. Tenemos que tener un dominio técnico de lo que estamos haciendo y tenemos que tener sobre todo un elemento importante que es la ética. O sea, nosotros somos personas que trabajamos con un objeto de investigación que es extremadamente complejo, pero que somos nosotros mismos. Y ahí viene un gran dilema desde los paradigmas epistemológicos de construcción de conocimiento, en que si tenemos que tomar distancia crítica de lo que investigamos o formamos parte del objeto, y esa polémica ha estado históricamente y sigue estando. Entonces a mí me gusta hacer, mi formación.
El investigador, primero que todo, es un ser humano, es una persona como el objeto de su estudio, que es un sujeto activo. Y es una persona que tiene, pues, sentimientos, pensamientos, tiene ideología, y de alguna manera toma partido ante las cosas. O sea, esa postura, al menos yo, si podemos polemizar al respecto, pues podemos igual. En mi postura de investigadora, yo no estoy nunca neutral ante lo que voy a estudiar. O sea, yo tomo partido. Entonces, de momento eso, tomar partido significa yo tengo una postura, yo tengo una concepción ideológica que no es necesariamente igual a política, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Simplemente es que yo tengo una conformación de conceptos, de ideas, de preceptos, donde entra, por supuesto, los principios morales, que obviamente la ética levanta, y que son los que me van a acompañar siempre en ese ejercicio. Yo creo que también otra cosa que he aprendido a lo largo de estos 35 años de labor investigativa, de campo y de también académica, es la sensibilidad que tenemos que tener, ¿no? Y el respeto por el otro. Porque justamente nosotros hay un fenómeno, hay una situación determinada, una problemática que nos invita a la investigación y nosotros acudimos a ese proceso para valorarlo, para interactuar con él, a veces para intervenirlo, según la posición metodológica que escojamos para hacerlo, y obviamente hay que ser lo suficientemente cuidadoso de que ese proceso de relacionamiento con ese objeto sujeto no sea lo suficientemente agresivo para transformar eso, excepto que esa transformación se haga constructiva de conjunto con esos actores. Por lo tanto, ahí hay que respetar desde el momento en que llegamos al trabajo de campo hasta la forma en que nosotros nos vamos a desplazar. Yo no vine aquí a hacer una investigación, bueno, para sacar un trabajo de curso e irme y retirarme, ¿no? Yo vine aquí porque hay una problemática, porque percibo una problemática y necesitamos de corte social, de corte sociocultural, de corte político, en fin, donde tenemos que, con una visión, vamos a decir, una etiqueta rigurosa, necesitamos identificar para que sea, en este caso, también otra posición que defiendo, solucionable con nuestra contribución. La primera contribución es tratar de identificar esa problemática y tratar de sensibilizar a quienes la están viviendo, bueno, pues que tienen esa problemática, porque a veces el estar dentro no nos hace ver lo que está pasando. Y de alguna manera los investigadores tenemos ese rol, o sea, venimos, pero ojo, porque el positivismo siempre nos ha dicho, ven, toma información, mira para acá, saca tendencias, ¿va? Y si además ese positivismo está acompañado de pragmatismo, está acompañado de una investigación más administrativa, ven, toma la información, haz un análisis. Así. Disculpen. Decía que esa bendición, para decir de alguna manera irónica, que es el positivismo, lo que nos convoca, nos invita es a que pues lleguemos, entremos, hagamos todas nuestras técnicas, apliquemos todas las cosas, recojamos, nos vamos y ándale, nosotros vamos a hacer el informe, ya cumplimos, ya salimos y nosotros salimos bien. Si es un ejercicio de grado, terminamos, lo ponemos allí, felicitaciones para nosotros y la problemática social se quedó allí. Bueno, a nosotros nos parece que esas cuestiones hay que trabajarlas de otra manera, porque si llegamos allí porque había una problemática que incluso yo previamente la percibía, la concebía, y ojo, puedo hacerme una hipótesis al respecto, que igual tiene que ser también lo suficientemente flexible para cuando lleguemos allí, vamos, que yo con la metodología tengo mis flexibilidades, no puedo ser tan cerrado como para llegar y ver otras cosas y decir, no, yo vine a probar esta hipótesis y yo, o es esto, no es así. Y el primer punto de partida, con cuánto y con cuál y con lo que sea, es que estamos ante un objeto sujeto. Que además yo soy también un sujeto que tengo percepciones y representaciones y construcciones sociales y académicas que son las que me están como que enfocando la mirada hacia lo que voy a buscar. Y eso es algo importante que tenemos nosotros que en cualquier método de investigación tener muy claro. Yo tengo espejuelos para llegar.
cuán bien calibrados están mis espejuelos para poder mirar esa realidad. Y que realmente esa realidad que nunca, también es otra posición que yo defiendo, esa realidad nunca se me va a develar completamente. Siempre va a tener otras características, y justamente del método que me han pedido que hable, es uno de los que más posibilidades tiene de que nosotros conozcamos mejor esa estructura social, esa problemática social, sociocultural, sociopolítica, en fin, que está desempeñándose. No viene así, realmente viene de, como ustedes conocen, viene de la antropología, un poco esa curiosidad por saber cómo eran los extraños, cómo éramos los que había que domesticar, esa cosa rara que había que salir a ver, ¿no?, qué tal eran y tal y tal. Porque además, ojo, nos estaban mirando con espejuelos porque todos los que éramos objeto de ese análisis, pues teníamos cualidades muy raras y que había que estudiar y comprender. No quiero ser tan hipercrítica porque realmente gracias a esos estudios de corte cultural y antropológico se pudieron conocer muchas cosas valiosas, pero también se justificó el hecho de que había que hacernos más cultos, porque no éramos cultos. Lo dejo ahí. Entonces, bueno, visto esto, la etnografía tiene como característica para mí fundamental, primero, la sensibilidad de que si todo lo que he dicho hasta ahora para otros métodos es válido, para ella lo es mucho más. Nos está exigiendo una convivencia con el problema. Por lo tanto, nos está exigiendo una convivencia sistemática, por supuesto, acotada a un planteo metodológico que hay que formularse, que en este caso, en mi modesta opinión, tiene que ser un planteo lo suficientemente flexible para que sea un punto de partida para llegar. Un punto de partida que, me permito aquí una digresión, desgraciadamente, salvo aquí porque no conozco la realidad, ya hace un tiempo que no colaboro con Mexicali, pero desde mi realidad y otras en las que he trabajado y he intervenido, desgraciadamente nosotros tenemos una formalidad metodológica que nos dice que desde el primer día que hacemos un proyecto de investigación, esta es la pregunta de investigación porque esa es la que grafica ese problema y no cambia durante todo un proceso, porque si cambia usted está muy mal. Repito, no sé cuáles son los contextos acá, pero casi siempre eso es lo que le pedimos a los estudiantes. Y no es así, porque yo puedo conformarme una concepción de un problema de investigación desde perspectivas teóricas, desde perspectivas puramente empíricas o trianguladas, pero cuando llego a la realidad no es tal cual, sino otras cosas. Y además porque en el caso de la etnografía hay que darle voz y voto a sus actores. Y sus actores no son solamente en este caso seres humanos, son también costumbres culturales, son también hábitos de vida, son también sistemas de relaciones sociales que se establecen y que dicen mucho si yo sé identificarlas. Y allí viene entonces el despliegue y la exigencia que tiene este método, que es la necesidad de una pluralidad, de decimos ahora vamos al plano más chiquitito, al plano de las técnicas. O sea, esta exige que tengamos habilidades. Aquí nada es imposible. Y hay un viejo dicho en mi país que no voy a repetir acá porque no sé cómo será tomado, pero bueno, que a pelar se aprende pelando. Bien, no voy a decir otra palabra porque ya se dice muy campesinamente y eso no es correcto, no es académico. Entonces, bueno, yo soy académica. Entonces, a veces eso como que por perder la compostura, soy así. Así me ha formado mi vida investigativa. Y por tanto, soy anti ese dogma, ¿no? Como que para ser investigador hay que ser serio, hay que ser protocolar, hay que ser muy... Porque eso me lleva a un dogmatismo que no es coherente con una formación que tengo filosófica marxista, con una fuerte influencia de la dialéctica y el materialismo. Por lo tanto, no puedo ser así. Pero bueno, hay que respetar los cánones y no los respeto. O sea, hay que llegar a esos espacios y hay que variar. Incluso yo he intentado en Cuba hacer ejercicios con mis alumnos donde les digo, por lo menos cuando termine usted el trabajo investigativo, dígame en una relatoría, en un pequeño anexo, cómo fue que usted entró a la investigación. Porque sí, tú diseñas un proyecto de investigación, pero cuando llegas al trabajo de campo concreto, pues empiezan los cambios. Y a esa hora... casi siempre como que
digo, no estoy uniendo este lugar, estoy hablando de mi experiencia, nos empiezan a crear un sentimiento de culpa. Tiene problemas la pregunta de investigación. El verbo que está puesto no es correcto. Le falta un elemento de coordinación. Entonces tú dices, bueno, el objetivo general no tiene nada que ver con la pregunta de investigación. Entonces los objetivos específicos, porque no desglosan bien el objetivo general, entonces las tareas de investigación como que no son, y entonces tú te quedas así como que, bueno, y ese tipo de cosas. Toda una especie de un galimatías, que es muy clásico, de un positivismo lógico, de principios del siglo XX, que además se centró epistemológicamente ¿en qué? En la disquisición de cómo expresar un proceso de investigación. Pero hoy todavía seguimos en esa fase. Y entonces, el problema está allí diciendo como que, oye, estoy aquí, mira, yo tengo este problema. Entonces, bueno, ¿qué hago ahora? Porque usted se siente tan en disyuntiva de decir, bueno, lo que yo traía planificado en mi proyecto no es tal cual, no es como yo lo pensaba, o no es como me lo relataron, o no es como dicen algunos libros, porque es que ya eso pasó, eso cambió, y existe la particularidad dentro de la generalidad. ¿Y qué pasa? Ahí viene otro punto importante que conecta con la etnografía. No está como método diseñado para grandes unidades de análisis. Casi siempre entronca con algo que también es polémico, el estudio de casos. ¿Y el estudio de casos qué cosa es? ¿Es un método? ¿Es una técnica? ¿O es un sistema de muestreo? ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo lo tomo? Bueno, yo casi siempre digo que, y existe, no lo digo yo porque yo crea, sino que lo he estado estudiando, hay divergencias también. El estudio de caso puede ser un sistema de muestreo, entonces ahí viene la distinción entre es caso de estudio, y entonces es caso de estudio, estamos ante una lógica de estructuración de muestras. Pero si hablamos de estudio de caso, estamos en presencia de un método que viene de la cuestión clínica y que tiene que ver con la intensidad con que se aplican diversos métodos y técnicas sobre el mismo objeto de estudio, punto. Bueno, acá tenemos que tener claridad de a dónde vamos a llegar. Eso sí, hay que diseñar. ¿Qué cosa tiene que ser un diseño de investigación tanto cuantitativo como cualitativo? Como que no existe saber. Yo tengo un poco de edad, creo que soy la más vieja de todos ustedes aquí, perdón. Y les puedo asegurar que nunca he podido hacer un estudio, al menos yo, totalmente cuantitativo. Aún cuando hemos intentado contabilizar en porcientos y tendencias y con pruebas estadísticas las entrevistas grupales, porque así era en mi época, cuando yo empecé hace mucho tiempo. Pero esa era incluso la versión más cualitativa que podíamos tener para buscar lo que no me salía en un cuestionario. Y mucho menos en la aplicación de las técnicas de medición, que tienen un sentido, obviamente. No me salía. Ay, bendito los grupos de discusión, que vinieron a decir que esa era la vertiente cualitativa de lo que para mí en mi época eran las entrevistas grupales. Y yo también en algún punto del camino ahí hice alguna cosilla de que, bueno, sí, en que se diferencian y tal y tal y tal. Y sí, tienen puntos de coincidencia y diferencia. Vuelto al punto. Es muy difícil aprender con H una realidad social que es compleja, que es diversa, que es difusa y que se mueve. Esa fotografía que nos piden no es tan así. ¿Y esas cosas dónde quedan? Bueno, pues entonces no investigo, punto, ya. Ella me puso la cosa muy difícil y yo ya como que, ¿qué estamos haciendo nosotros? No es aquí hay lo que se llama la acotación de ese objeto de estudio. O sea, este objeto de estudio, sujeto tal, va a ser tomado, y en este caso muy específico, va a ser tomado en esta circunstancia, en este contexto, bajo estas condiciones y en este periodo de tiempo. Ahora, si lo hacemos así, hay que ser consecuente, porque la fotografía se puede lograr bajo esas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que todos estos componentes que permiten la elección de la unidad de análisis para la etnografía o cualquier otro método de investigación, lo que allí se obtenga en la aplicación de métodos y técnicas, en primer lugar, lo tengo que triangular con esas condiciones. A veces, vamos aquí, ¿cuál es la teoría que me respalda aquí? Esta. Ah, bravo. ¿Y cuál es el contexto? Si acaso me da por ponerlo y escribirlo. Bueno, pues es este. Digamos, en mis términos, teoría y concreción, lo concreto, ¿verdad? Las condiciones, porque además somos seres mediados y mediadores.
multimediados y multimediadores, pero eso no nos hace que seamos imposibles de ser estudiados, no, pero esas son cosas que van haciendo, ¿qué cosa? Hacernos ver a nosotros como un objeto complejo de estudio. Que entonces viene con que usted, la contextualizó, y después ¿qué hizo con eso? Nada. Usted se quedó con lo que le dio la encuesta, o le dio la entrevista, o le dio, y se queda en lecturas lineales que no triangula, pero aun cuando usted triangule toda esa información empírica levantada, la tiene que tirar contra ese contexto identificado, contra un lugar donde hay violencia de género o donde hay determinadas problemáticas sociales, donde hay límites de pobreza. Entonces, porque todo eso que está ahí está subyaciendo en lo que usted va a encontrar. E incluso, a veces nos ponemos a buscar superindicadores y cosas y tal, y estamos obviando que ya allí hay una serie de elementos que obviamos y que son los que están mediando el comportamiento de ese grupo o ese colectivo con el que estamos interactuando. Y más cuando es pequeño. De ahí es que eso también ha hecho que exista una gran incomprensión a veces, y una gran, desde mi punto de vista, falta de conocimiento real de problemáticas que tienen la sociedad. Porque ahí viene otro problema, y eso también está entroncado con otras dificultades, y es ¿cuál? Simplemente la disciplinarización de los saberes. Entonces, vamos a hacer una etnografía con corte psicológico, perdón, estoy hablando por mi experiencia, no estoy diciendo alusión, bueno, pues no, esa es mi experiencia. Vamos a hacer una etnografía con una lógica psicológica. Bueno, pues, ¿y entonces? ¿Y lo social? ¿Y lo cultural? ¿Y lo económico? ¿Y lo geográfico? ¿Y la salud? ¿Y la educación? Y cuando vienes a ver, como que te perdiste y solamente estás viendo variables que tienen que ver con la psicología. Ahora tenemos un gran problema en la ciencia, que es cómo esa tradición de más de casi 3 siglos de fragmentar a un sujeto individual y social en pedacitos, lo podemos lograr integrar para poderlo comprender mejor. Porque la psicología se queda aquí, la sociología entonces me ve así, y cuando vienes a ver, bueno, pues, ¿cómo me armas? Bueno, digo todo esto porque si importante para la etnografía, voy parando en todos los elementos de otros métodos de investigación, es válido, es esencial para decir correctamente. La toma de trabajo de campo, esencial es también el análisis de los resultados. ¿Por qué? Porque si vamos a ser coherentes, ella está exigiendo una pluralidad de instrumentos, que ya es otra cosa, de técnicas para observarse, para estudiarse, y usted las puede aplicar todas, y se le forma tremendo enredo cuando tiene todo el bulto acá de encuestas, el bulto acá de entrevistas, y entonces transcribir, y eso que ahora tenemos todo, que usted se lo da, y se lo habla a la computadora, y ya todo se lo hace, pero hay algo que es mi ojo clínico, y es mi experiencia allí. Una experiencia que tengo que poner en el refrigerador durante un tiempo. Yo tengo que ser muy cálido, muy abrazador, sufrir, llorar, gozar, todo lo que voy a vivir allí, referir todo eso y después hacer así, tómate tu tiempo y vete. Y vuelve entonces como el investigador que eres, con tu teoría, con tu contextualización, para que puedas leer. Y ahí para mí es donde estaría una objetividad inexistente en las investigaciones sociales. Porque es inexistente. Yo tengo una lupa. Esa es una pata de la objetividad y para mí la otra es el trabajo en equipo. Por lo tanto, no recomiendo a nadie hacer una etnografía que existe, se puede hacer en solitario. La investigación tiene que ser un trabajo de equipo. Y si es multidisciplinario, mejor, porque entonces somos capaces de, no solamente ya en el campo, sino previamente. O sea, esto que estoy diciendo no quiere decir que no sea necesario un trabajo de mesa previo. Yo no estoy abogando por llegar y llegué, no. Y que yo esté hablando de esas cosas que pasan con los proyectos tampoco quiere decir de que no lo hagas, no, hay que hacer proyectos, porque el proyecto lo que nos ayuda es a organizarnos, a optimizar un tiempo que tiene un valor para nosotros y también para ese lugar. Y además las formas en que vamos a trabajar, y si vamos a trabajar en equipo, tenemos que hacer sesiones de trabajo para establecer nuestras lógicas
sobre todo técnicas y éticas para poder asumir ese ejercicio, porque imagínense ustedes que seamos 4 investigadores, lleguemos a una unidad que es, vamos a decir, una comunidad que tiene, no sé, 200 familias, y de momento, pues, que Hilda diga una cosa, pero que David, respeto, amigo, diga otra, y cuando viene a ver, bueno, pues esta gente, ¿quiénes son estos locos que llegaron aquí con una? No, nosotros tenemos que tener, digamos, esos lemas, esos eslóganes, eso que nos presenta. Somos una unidad en la diversidad que no puede formarse el que no hay para qué allí en la comunidad. En ese espacio, el que sea de intervención, el no se puede formar, se tiene que formar antes. Allí solamente se puede formar sí y solo sí cuando estamos trabajando nos damos cuenta que instrumentos elaborados, preguntas formuladas, indicadores que queremos observar no nos están funcionando. Entonces ahí, por eso es que casi siempre en esos trabajos, bueno, en mi experiencia, te toma la noche y la madrugada sentado con que, espérate, no me da. ¿Y a ti qué te pasó? No, yo estoy muy bien, a mí no me pasó nada, la parte mía no es, pero a mí no. ¿Y qué pasa? ¿Y ahora qué hago? Y entonces, bueno, pero si a ti te deja, a mí no me da, ¿por qué no? Entonces, mira, mañana tú te vas para acá, yo vengo para acá y después nos sentamos, porque ahí está que está funcionando en eso. A mí me ha cogido madrugada y, perdón, yo sé que la palabra coger acá tiene su significado, pero en Cuba, en La Habana, se dice tomar, y yo en ese plano como que estoy un poquito más, sí, porque culturalmente me pasa, no tengan pena, se pueden reír, ¿verdad? No pasa nada, a mí me gusta la flexibilidad y la lógica, pero lo voy a decir, el tomar me sale a veces, pero el cogerse me sale mucho más que el tomar. No me hagan análisis freudiano, por favor. A Freud déjenlo tranquilito donde está y no me hagan análisis a mí. Yo estoy perfectamente bien, simplemente es un tema cultural, simplemente eso. Y que nadie se ruborice, ¿verdad? Entonces, yo estoy ruborizada. Qué pena. Esto, o sea, yo no puedo pues llegar allí con contradicciones. Sin embargo, puede ser contradictorio porque es un método que exige mucha flexibilidad. Es un método que exige mucha comprensión. Es un método que exige de nosotros una adaptabilidad extraordinaria. Les pongo un ejemplo. Pues que nos vamos nosotros con un grupo de más de 30 estudiantes a hacer un trabajo en una comunidad agroazucarera, allá por el año 2002, y estamos allí. Yo tenía el video, pero no lo traje y no lo quise mostrar con toda distinción porque puede ser entendido en Cuba, quizás aquí no el contexto, pero lo tengo. Después se lo voy a dejar a Susana para que lo tenga. Bueno, pues ahí estuvimos, ahí los chicos hacían, imagínense, son chicos básicamente de La Habana, o sea, como decir aquí son del DF. Entonces muchos de ellos quizás nunca en su vida habían visto una gallina, ni habían visto un burro, y bueno, pues se sentían sueltos allí porque estábamos en puro campo, en una comunidad. Pero nosotros estábamos trabajando con el sector agroazucarero y que era el central más grande de Cuba. Tenía 3 torres, eso o sea, es grande, es un central de una gran producción de azúcar. Trabajaba, bueno, 24/24 en plena zafra. Nosotros estábamos trabajando identidad e imagen mediada por la comunicación, allí en ese espacio. Bueno, en pocas palabras. Resulta que en ese lugar, que además era un complejo agroindustrial muy grande, repito, del cual generó una comunidad con mucha cultura, con una tradición de casi un siglo y medio, tenía una planta que producía su propia electricidad porque era con bagazo de caña. O sea, era un central que se generaba el mismo su electricidad y la del pueblo que le rodeaba. Pero tenía, ¿saben qué? Una fábrica de alcohol, una destilería. Y enseguida, con 19 años, ¿qué ustedes creen? ¿Para dónde iban los varones y algunas hembras? Queremos conocer la destilería. Sí, pero tenemos que pasar por el tándem, tenemos que pasar por todas las oficinas, los lugares. Tenemos que ir al campo donde está la siembra de caña para ver cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo todas esas cosas. Estaban justamente en periodo de cosecha y molienda. Bueno, pues vamos a leer la cartilla. Estamos aquí nosotros, imagínense, éramos 4 investigadoras, pero eran 30 estudiantes de primer año de comunicación social, sueltos en aquel lugar, con entera libertad de que aquí tenemos nosotros hicimos trabajo de mesa, hicimos trabajo de campo, preparamos los documentos, la muestra. Bueno, yo en ese momento obviamente era madre de 2 niños que se quedaron con sus abuelos, como casi siempre pasaba, porque no me los pude llevar en ese momento. Otras veces se iban conmigo, pero en ese caso no pudieron irse. Bueno, pues vamos a vivir tal cual viven las personas. Esa es la otra. Bueno, pues vamos.
que si no tenemos la luz, que la luz se pone a tal hora, porque en el campo suele ser así también, y más que teníamos una producción que era endógena, o sea, bien, ¿saben qué? A las 9 de la noche, todo listo y vamos a dormir. Pues ahora empezábamos a cantar y qué sé yo, y nosotras que éramos ya mayores decíamos, chicos, por favor, que somos mayores. No, profe, aquí todo el mundo tiene que cantar, aquí todo el mundo tiene que hacer juegos, que tenemos que hacer juegos orales. O sea, empezó toda una dinámica, bien, entre nosotros mismos, bien. Pero ahora hago el cuento porque cuando nos toca ir a tomar, o sea, habíamos previsto hacer trabajo de campo en la parte industrial en todos los horarios del día, en los diferentes turnos de trabajo. Y en el turno de trabajo de la madrugada, yo me voy con un grupo. Y yo sé, bueno, ahora sé un poquito más porque tengo más canas, ¿no? Pero un señor como que estaba esquivando darme la entrevista. Yo decía a los chicos, ¿usted también? Nosotros, o sea, estábamos trabajando todos, ¿no? Pero dice el chico, él no quiere hablar, profe. Yo, vamos, yo voy contigo, vamos a conversar. Bueno, pues a ver, señor, ¿y qué tal? No sé qué señor me dice, no, porque esta hora es muy candida y es un trabajo y tal. ¿Y usted sabe qué? Pues usted sabe que una de las cosas que tenemos acá es que hay un fantasma que sale. Ah, señor, el estudiante empieza a temblar. Digo, tranquilo. Sí, señor. Yo dije, aquí tengo yo un mito, pero maravilloso. Culturalmente hablando, ya tengo. O sea, hay aquí un asidero, pues el chico estaba temblando, pero yo estaba loca por saber toda la historia y relatar todo aquello. Además, grabadora ninguna en ese momento, 2002, no, qué hombre, grabadora, además no llegas con grabadora. Son hombres de que andan con machetes, son hombres que no porque sean agresivos, todos te miran así como que, ¿y usted qué hace aquí? Y no sé qué. Bueno, la cuestión es la siguiente, la cuestión es que terminamos conversando con el señor, nos hace la anécdota, pero en una de esas me decía, entra en confianza, estoy hablando casi 2 horas, y el tándem aquel, y le decía, permiso, y con el pincho que hacen así para que las cañas, y de momento dice el señor, tóquese, y yo, ya yo sé que, imagínense que ustedes creen que era el tóquese. Pues un pomito plástico, una botellita, no era como esta, ni mucho menos, pero llena de ron, de alcohol, casi alcohol puro, bueno, puro no puede ser, pero ellos sacaban y hacían su ron para ellos tomar. Usted dice, eso es una violación ética, porque pegados al central se pueden tener un accidente, pero a esa hora de la noche, que estás cansado, un tóquese para ellos es como que levántate y dale, ¿no? Puede pasarse y es un asunto que no nos correspondía a nosotros, obviamente sí hicimos recomendaciones porque sí encontramos niveles de alcoholismo y tal en la comunidad, y eso había que decirlo, ¿no? En su momento, y además lo reflexionamos con algunos de ellos donde vimos el problema, básicamente. Pero a esa hora el tóquese, yo como que, ¿qué hago? ¿Qué ética? Con el estudiante al lado mío, que nada más le estoy diciendo que no puede entrar en la parte del alcohol. Pues, ¿qué usted cree? Y a mí yo no sé dónde me salió. Digo, pues deme acá. ¡Tum! Aquello que estaba fuerte me llegó, no le puse el dedo gordo del pie y le digo a mi estudiante, pues tú también, tócate. Y el estudiante, profesora, digo, tócate, le abro los ojos así como para decirle, yo soy muy expresiva, se dan cuenta, ¿verdad? Y yo, tócate. Y él me dijo, después le decía a la otra profesora, yo me toqué porque la profesora lo autorizó. Digo, sí, claro, pero ¿qué podíamos hacer? Esa hora después fue todo un debate mientras regresábamos en un bus que nos habían puesto pequeño, qué sé yo, para llegar al albergue a dormir. Yo decía, tenía que decirte que sí, porque si no el señor no nos iba a seguir diciendo nada. Pero no solamente diciendo, no nos iba después a ofrecer nada, ni corporal, ni gestual, ni verbal. Pero además, date cuenta que lo vas a ver todos los días que estemos aquí, porque lo vamos a ver aquí en el central, porque ese es su puesto de trabajo, pero lo vamos a ver en la comunidad. Efectivamente, el domingo pasamos por su casa y dice, pero hasta las 40, maestra, me vio allá en el central, me pasó todo el turno. Digo, usted trabajó, usted rindió y usted le pagaron por eso, así que no me echa la culpa a mí. Ya empezamos como que, ¿no? Así una discusión. Y ahí salieron, ¿qué temas? Salió satisfacción laboral, ahí sale por supuesto el tema de que si estoy satisfecho con mi salario o no, si las herramientas de trabajo que tengo son buenas o son malas, si me sirven, si no me sirven. Todo eso, claro, teníamos indicadores. Los chicos veían algunas cosas, fíjense qué interesante, nosotros nos dábamos cuenta que en una primera jornada con los chicos nos sentábamos, teníamos un portal grande en el centro del pueblo, donde nos acostábamos al mediodía. Los primeros 3 días, hasta que alguien nos dijo que como que no, que el lugar de verdad bueno era el comedor, era el portal del comedor del central.
va para allá para una comisión. ¿Qué cosa? Pues ustedes van de como que en avanzada y van a chequear de verdad que ese es el lugar. Sí, claro, profe, mire, es verdad, se ponen a jugar dominó, se ponen este es el lugar, ¿para qué? Para observar. Observar y por supuesto observar con los ojos. ¿Qué ustedes creen? Observar solamente con los ojos. ¿Con qué además se observa? Con los oídos, con los sentidos también, pero con los ojos puede usted estar, incluso, ojo, cuidado, estoy dando algunas cositas aquí que no, que son secreticos de, vaya, como que profesionales, ¿no? Usted puede estar mirándola a ella, pero está bien concentrado y está escuchando lo que dicen los demás. Yo te estoy mirando a ti, pero estoy oyendo lo que dicen otros. O sea, vuelvo entonces a la necesidad que tenemos de técnicamente saber qué estamos haciendo. Y además el que se han dado cuenta que amo la investigación. Ya que tenemos ya, uy, qué tiempo. Se han dado cuenta que adoro la investigación. Yo creo que no puede haber un investigador social que no ame lo que hace, porque si lo hace a fuerzas, no le sale. Yo puedo entender quién hace la investigación porque quiere un título, porque quiere obtener su superación en capacitación, va a seguir su camino y su vida, pero el que va a investigar, y quien les habla modestamente de lo único, bueno, tengo muchas cosas de que enorgullecerme, mi familia ante todo, mis buenos amigos, pero también de que llevo 37 años investigando y graduada 35. Empecé a investigar muy jovencita desde que estaba en la carrera, me incorporaron a equipos de investigación y dije, esto es lo mío. Entonces, lo digo en el sentido de que si usted no va a tener todos estos elementos, mire, usted haga su investigación de grado, toma su titulación y adiós, pero no siga en esto. Porque usted tiene que ir acumulando y sabiendo que cada acto que usted hace es un acto de aprendizaje. A mí el trabajo de campo me fascina porque igual que puedo tener ahora un rango, como ustedes leyeron allí, que eso me asustó bastante, pero bueno. Sí, porque esas presentaciones asustan. Ustedes están esperando de mí lo que yo posiblemente no sea capaz de darles y entonces, bueno, en fin, espero que no vayan. El plano ni siquiera les trae la presentación, o sea que mire usted qué clase exponente esta que ustedes tienen delante. Entonces, ¿qué pasa? Que de cada actividad de campo uno aprende. Entonces, yo siempre he tenido por norma, desde que era jovencita, desde que yo era una simple asistente de investigación de una doctora en ciencia, y ahora soy yo y tengo asistentes, bueno, no los tengo y trabajo sola, de que todo lo que yo diseño, yo lo aplico. O sea, esta es una investigación, estas son sus técnicas, bien, vamos a hacer el cronograma de trabajo, vamos. Incluso con mis estudiantes de pregrado, ya estoy en la universidad, porque ¿qué pasa? Esto sí tiene que ver con parte de mi vida. Parte de mi vida fueron 10 años haciendo trabajo de campo de investigación, en sierras, en llanos, bajo lluvia, bajo trueno. Y luego ya, pues, ya llegué entonces a La Habana, como que, llegué a la civilización y entonces, bueno, pues aquí vas a estar en la gerencia de ciencia. Y yo decía, esto es una burocracia terrible. Ahí también aprendí a gestionar ciencia y a su burocracia. Agradecida. Sigo y vuelvo otra vez al trabajo de campo. Y en la universidad, bueno, pues ya es como que el estudiante hace la investigación. El profesor tiene que darle autonomía al estudiante, ustedes lo saben perfectamente. Su investigación no es la mía. Bueno, sí es la mía también. ¿Por qué no? ¿Y por qué? ¿Qué día vas a hacer la entrevista? ¿Puedo ir contigo? Ay, sí, profe, ¿cómo no? ¿Qué tal? Y yo aquí sentada. Esa fue una de las últimas, por ejemplo, que hice con una chica. Sacamos un capítulo de libro porque, bueno, ahí aplicamos la metodología de J.B. Thompson en temas de comunicación e hicimos un estudio de recepción totalmente transversal, donde hicimos etnografía de los emisores que no se dejan observar, pero que los observamos. Hicimos análisis de contenido, el discurso producido, como lo llama él, su famosa formas simbólicas, y hicimos etnografías de recepción. Escogimos a criterio a qué personas nosotros vamos a visitar para saber qué hacen durante el periodo en el que ellos están escuchando el programa de radio que ya nosotros habíamos estudiado. Bueno, digo nosotros, ella había estudiado durante 3 meses. Ella estuvo 3 meses yendo todos los días que había, o sea, cuando el programa se producía, todo lo que se hacía, ella iba allí
y fue entrando. ¿Las recibieron bien? No, porque esa es la otra parte de la etnografía. No aspire usted a llegar a un lugar y que lo reciban como un nativo si usted no es nativo, y menos si usted además va pues con otras costumbres, con otras ropas, con otras formas de hablar. Entonces hay que llegar a los lugares con toda la humildad de este mundo, con sentimiento informado. Nosotros venimos a hacer esta investigación, este estudio, esto no es oculto, necesitamos de su cooperación, de su colaboración, eso es respeto. Lo que usted nos va a decir, lo que usted nos va a contar, lo que aquí va a pasar, queda entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que cubrir su anonimato. Sigue siendo un sujeto. ¿Y por qué anonimato? Porque es un sujeto social, no es un individuo. Y cuando voy con un individuo digo, perdón, eso lo aprendí yo muy jovencita, cuando llego a una casa a hacer una entrevista y me dice la señora, buenos días, mire señora, teníamos un carnecito porque obviamente, mire, nosotros somos de tal actividad, teníamos un solo pincito para presentarnos porque toca la puerta de mi casa y me tienes que abrir la puerta de tu casa. Entonces, ahí te decía, no, yo no quiero, ya sabíamos nosotros, nos habían indicado, en ese caso yo era estudiante, no, profe, mire, tal cosa, no decía, caída muestral, vete al siguiente, por un round router, ¿saben, verdad? La forma de muestreo, ya no te sirve, pero vas a buscar otro para que sea similar y eso en los estudios puramente cuantitativos, que también los hacíamos, los hago, bien. Y llegas a la persona y mire, yo vengo a hacer una entrevista, qué sé yo. ¿Y quién es usted? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no la vecina de la esquina? A ver, dígame, usted y esa hora esa hora tienes que saber explicarle, mire señor, usted me va a llenar esta encuesta, yo no se la voy a hacer a modo, si se la voy a hacer a modo de entrevista es una cosa, si la va a llenar él es otra. Porque ya, si se la hago a nivel de entrevista, él me está hablando a mí, por tanto se va a cohibir bastante. Entonces hay que tratar de que la haga. No puede, bueno, pues señor, no se preocupe, yo se la puedo. Usted confía en mí, ningún problema. Ahora, si usted la hace, en este sobrecito que usted está aquí, usted la va a depositar y yo la sello delante de usted, me la llevo y es anónimo. Pero te pregunto, mijita, ¿por qué yo y no la de la esquina? A ver, ¿por qué? ¿Me está mirando? El panóptico de Foucault. No, señora, a esa hora tienes que explicarle. El problema es que usted forma parte de una estructura de muestra de población. Tú le explicas muy científicamente. Bien, ¿por qué yo, mijita? ¿Vete para la de la esquina? No, señora, mire usted, o sea, tienes que tener una paciencia, tienes que tener una formación, tienes que tener un criterio, porque esas cosas te pueden pasar. Y tú tienes que llegar y vas a invadir una privacidad, sobre todo en ese tipo de estudios, porque a Sara pregúntale, bueno, ¿y qué programa usted ve? ¿Y a usted qué le importa? ¿Y qué criterio usted tiene? Pues, es mi criterio. O sea, nosotros en Cuba todavía hacemos estudios de audiencias que se hacen, obviamente. Adivinen con qué, con people meters. No, hombre, no, si no hay ni para comprar petróleo. Lo hacemos con los clásicos y tradicionales diarios de seguimiento de lo que hacemos. O sea, esa hora tienes que apelar. Ahí está duro el trabajo, porque tienes que llegar un domingo para que la familia te reciba, reconozca, interprete que le estás tomando como una muestra porque ha sido una selección estratificada por cuotas, que es una de las más cercanas a la autoridad que se exige al respecto, y tienes que convencerlo que tome el diario y que él lleve el diario. Imagínate cuánto sesgo puede haber en todo esto. Y explicarle el diario y tal, y a mediados de la semana, pasar por ahí, hola, ¿cómo estás? Y cómo está la familia, y el niño está, oye, el perrito que llevaste a la clínica está mejor, sí, todas esas cosas tienes que saber, para que sin interceder ni interferir, esa persona te llene un diario con toda la honestidad y te diga lo que ve, lo que no ve, y lo mal que le cae la mesa redonda, o que no ve el noticiero de televisión, y que te dice que mejor come frente al televisor, come porque lo que le dan allí no es lo que están dándole en la bodega. Y tú decirle, esa es su opinión, yo la respeto, porque tampoco tú puedes empezar a decirle lo que tú piensas. Esa conversación no puede ir por ahí. ¿Y por qué no puede ir por ahí? Porque estás interfiriendo el resultado. Porque él también es un sujeto que tiene sus características, y aun cuando tú consideres, nunca subestimes a nadie por muy, digamos, elemental que consideres que es un ser humano. Y tiene una sapiencia natural, y él te va a poner a prueba a ti. Y esto no se trata de un toma y daca, de que quién gana de los dos. Aquí tenemos que ganar los dos con respeto. Entonces, ahí también está muy sutilmente el sesgo que yo puedo introducir en la investigación.
Porque él me va a tantear y me va a decir, ¿y qué te parece la mesa redonda? Bueno, estoy hablando de un contexto que ustedes no entienden, pero que es el programa más político de Cuba, donde se hacen discusiones, y él te va a querer preguntar a ver qué es, porque él va a sentir, y escuchen que en opinión también se manejan criterios en los estudios que se han hecho, de que mucho de la opinión de los líderes también aplasta o aplana la opinión de los sujetos, y se busca la manera de estar en ese contexto, de entrar en el... Él quiere quedar contigo tal cual él considera que tú tienes que verlo como un ser correcto en lo individual, y tú tienes que decirle, con todo respeto, a mí lo que me interesa es la colectividad, y usted forma parte de una muestra que a mí me interesa en su integralidad. Eso no siempre se entiende, sobre todo cuando vas a hacer esas puertas tocadas, cuando vas a hacer esas encuestas, que además, pero si lo haces en la calle y tomas a las personas así, que es otra forma de mostrar que tampoco es aleatoria, pero bueno, igual, te dicen, oye, pero ¿por qué me paras a mí, no para el que viene atrás? No, estoy apurada, se me va la guagua. Oye, no puedo ser. Y te evaden porque no quieren dar el criterio. Entonces, nuestro trabajo no es sencillo. ¿Qué exige de nosotros? Ante todo, profesionalismo. ¿No empecé por ahí? Profesionalismo en dos direcciones. Conocimiento técnico, especializado, que además se toma con el tiempo y además exige mucha ética y mucho respeto por esas personas. Y a la vez, cuando hacemos ese tipo de cosas en las que nos ponemos a su nivel, nos tiene que quedar muy claro que los estamos haciendo porque, en primer lugar, la investigación lo exige, no vamos a dañar ni a la persona ni al contexto, porque fíjense que la etnografía tiene que ver con lo uno y con el todo. Cada sujeto con el que vamos a interactuar en una entrevista o en una aplicación de encuesta o en una observación, ya les dije, vista o escuchada, ¿bien? Son personas que forman una colectividad que nosotros vamos a estudiar en su integridad. Y podemos sacar casos muy críticos, que es la palabra que se usa, casos críticos que rompen la tipicidad, o sea, son típicos y por tanto ellos van a tener un comportamiento que no es el del resto. Y ahí sí lo vas a ver con mayor calidad, o sea, vas a ver con más claridad y con más calidad esa tipicidad. Y puedes devolverte a ti en tu investigación esos rasgos, esas características. Yo no he explicado acá en nada de lo que he dicho hasta ahora, digamos, la agenda del estudio. Y con esto voy cerrando para que me hagan preguntas. No sé, ya están cansados de escucharme. La investigación es un qué. Es un qué. Es un dónde, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué cosa es el qué? ¿Qué cosa es el qué de la investigación? ¿Cómo se traduce? Es un triángulo, o sea, es una tríada. Yo en mis clases lo muestro así. ¿Qué tenemos que nosotros expresar en nuestra pregunta de investigación en un proyecto? Que es el punto de partida para cualquier aplicación de métodos y técnicas que viene después, a continuación de lo que incluso, esa es otra cosa que tengo, un secretito. Yo no pongo nada. Yo le digo al objeto, objeto, ¿qué tú necesitas que yo haga contigo? Y él me dice, bueno, pues yo quiero que tú me mires, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me dibujes, yo quiero que tú me critiques. O sea, esto, señor mío, puede ser yo estoy delirando, pero es mi manera más maravillosa de decir que yo tomo decisiones, pero que tienen que ser tomadas a partir de lo que esa situación problemática se me está dibujando. Y tengo que darle respuesta a él en la medida que él me va poniendo las preguntas, lo que no siempre yo tengo la claridad suficiente que él me está haciendo preguntas o me está haciendo demandas y yo no las capto. Por eso es que hay que entrenar la vista, el oído, todos los sentidos, hay que entrenar mucho nuestra intuición. Y eso, por supuesto, no se logra en un día. Por tanto, insisto en que por una parte está el hacer un ejercicio investigativo con todo el decoro que necesita y exige un proceso de grado, y está esa vida, a mi gusto, apasionante, fascinante, que es la de dedicarme a ser un investigador y entregarme a ello con todos los procesos. Pero eso no quita que en ambos casos cumplamos con requisitos. Nosotros, el qué siempre va a ser eso que después se llama o variable o se llama categoría analítica, es ese qué, es lo que canta la agenda de la investigación y es lo que tengo que salir a buscar en teoría.
Porque si yo salgo a ciegas a buscar un elemento X, y ahí viene otra bronca. Bueno, que si los cuantitativistas son muy y llevan todos indicadores y no sé qué, no, perdón. Todos tenemos que leer, tenemos que tener al menos o un punto de partida hipotético del cual sale una variable o al menos una premisa de partida, aun cuando después se enriquezca. Pero si usted no conoce la teoría de lo que está estudiando, por ejemplo, género, del cual yo mis respeto porque me falta mucho que estudiar en ese tema, porque esa es la otra, somos investigadores ¿de qué? De agendas. Y esas agendas tienen sus matices. Y esos matices ya están investigados. Si yo llego y digo, mira tú, descubriste el agua tibia, no descubriste nada porque eso estaba dicho por otro. Ojo, es que yo venga a comprobar que lo ya descubierto en otros estudios se comporta aquí igual. Y entonces sí pudiéramos hablar de tendencias, aun cuando sean diferentes casos de estudio, con tipicidades diferentes, con otros elementos, van a tener regularidades. Si el fenómeno de género tiene regularidades, le va a salir a usted. Aun cuando esté un caso acá y otro caso acá. Pero tengo que saber de teoría. Porque no puedo llegar, si no llego yo, qué bien. Y hay quien se equivoca y cree que la metodología cualitativa es más fácil que la cuantitativa. Porque bla, 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 y ya con eso lo resolvió todo. No, peor todavía. Porque esa te está exigiendo a ti. Igual, no puedes sesgarla, pero no puedes llegar a ella sin saber. Y lo otro es que, sí, igual que se acuerdan que les comentaba que nosotros hacíamos las madrugadas discutiendo este instrumento, no sé qué, pero es que el instrumento tiene una estructura técnica. Bueno, pues esta es una escala Likert que tiene 3 o tiene 5 para ser mejor todavía, o tiene 7 indicadores porque estoy buscando opinión, dirección, intensidad de la respuesta, perfecto, sí, pero ¿de qué? ¿A qué le vas a poner el muy malo y el muy bueno? ¿A qué se lo vas a poner? ¿Te has preguntado? ¿A qué le vas a poner que es muy fuerte o muy débil? Por ejemplo, la violencia de género. Entonces ahí está el qué. Tengo que hacer así, subirme, porque la técnica, y fíjense cómo los investigadores tenemos que saber de métodos, de técnicas, de formas de muestrear y todo lo demás, pero también tenemos que tener una especialización, que no me gusta la palabra tampoco, pero al menos una mirada, y si no la tengo que salir a buscar los colegas que saben de eso, sobre las temáticas. Primero porque no tengo el concepto, no lo conozco, y al no tener el concepto, el concepto es una construcción. Bueno, pero si esa construcción es la más reciente, la más actualizada, es la que me debe conducir a mí la mirada. Y mi investigación dirá si empíricamente es correcto o no es correcto. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos aquí un marco teórico en la investigación, que es el informe. Esa no es la investigación. Y aquí tenemos entonces un resultado que después no dialoga con nadie. No dialoga ni con el contexto, que ya dije que era importante, ni con el marco teórico. Entonces no soy capaz de decir si el marco teórico es una construcción que es muy eurocentrista, dominante y colonizadora, o simplemente no lo es, porque no lo he demostrado. Entonces en investigación, ojo con los empirismos tontos, ojo con el instrumentalismo barato. Por tanto, todo el mundo, yo espero que no se arrepienta de hacer la tesis, ¿no? Después yo digo esto, pero simplemente hay que estudiar, hay que dominar. Y esos son elementos que quería compartirles para que entonces ustedes me pregunten todo lo que usted quiera y yo les responda a lo que yo pueda responder, porque lo que no sea, no lo responderé. Muchísimas gracias y perdonen que les haya hecho tomar su tiempo. No quieren hablar, qué pena. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Perdón, no terminé como clásicamente yo hago en casi todas partes, y es, he terminado para que me hagan preguntas, críticas, sugerencias, y si tienen sospechas, pues también me las digan, y entonces yo, con mucho placer, pues trataré de ver cómo salgo del asunto. Pero así siempre termino mis clases, porque creo que no tenemos la verdad absoluta, y creo que siempre hay un criterio que nos ayuda a crecer, nos ayuda a aprender, porque no sabemos todo. Gracias. Muchas gracias, Hilda o doctora Saladrigas. Hilda. ¿Cómo le decimos? Hilda. Muchas gracias por compartir todas estas experiencias etnográficas con nosotros. Yo te quería compartir que considero que aquí en México está todavía como muy vigente una separación muy tajante entre
entre investigaciones de corte cualitativo o cuantitativo, ¿no? Es como todavía está muy, muy vigente esa separación en la que yo tampoco creo absolutamente, ¿no? Creo que la intersección entre ambas es de donde salen investigaciones más ricas, ¿no? Ese es el comentario y pregunta, ¿alguna recomendación bibliográfica o que nos puedas compartir alguna experiencia tuya peculiar en torno a esa cuestión? Mira, en un punto del camino X, en cuanto a bibliografía, bueno, de hecho allá en Cuba se usa mucho a Hernández Sampieri, ¿no? Es como que un tótem, sin embargo no es el único, hay muchos más, incluso mexicanos también. Yo creo que en primer lugar también como que, a ver, la metodología tiene muchos caminos para impartirse, para estudiarse. Hay quienes están todo el tiempo, pues, que te hablan de métodos y técnicas y otros que te hablan de metodología. Y te separan el procedimiento, o no, y por eso Sampieri, allá al menos es con un libro como que te agrupa todo esto y por último ya ha puesto lo cuanti y lo quali y está hablando, creo que con cierta cordura, de que efectivamente hay una hibridación. Mi discrepancia es la siguiente. Quizás porque como vengo de la filosofía, para nosotros sí está claro que la cualidad es una sumatoria no algebraica de la cantidad. Por tanto, ya ahí hay una posición de partida, ¿no? Entonces, cuando yo decía que todo se trataba de medir es incierto, nos hacíamos una representación falsa de que estábamos midiendo todo, porque realmente medir las conductas, ese juego de que la actitud subyacente yo la provoco y sale en una opinión o valoración que además puede predecir, que eso es de donde viene básicamente de toda la manipulación de la opinión y tal para temas comerciales y políticos. Y bueno, por supuesto, una fuerte tendencia del conductismo en la psicología y de esa condición de la teoría de los efectos que se mueve más en el campo de la comunicación, pero que viene del conductismo. O sea, ¿a qué voy? A que realmente usted no puede medir, o sea, porque todo el tiempo es tener la audiencia o medir esa cifra, meter en un quantus a una cantidad de personas que después, o sea, después no. Tan paralelo con el paradigma positivista estaba haciendo el interaccionismo simbólico, o sea, son contemporáneos en tiempo, lo que uno se tragó al otro, porque es muy complejo el entender que somos tan diferentes y que tenemos comportamientos tan diversos porque se necesita, digamos, concebir. Estas estaban compitiendo esa diversidad con la teoría de las masas. Entonces, eso ha sido es una construcciones epistemológicas fuertes, porque son construcciones que van hacia arriba, el conocimiento está mucho más arriba de eso. Entonces, lo cierto es que alguien te dice, no, si es cualitativo, pues es puramente cualitativo. No. Ahí entonces viene una cuestión importante, es ¿qué tú vas a construir? Un conocimiento interpretado, un conocimiento, vas a ser consciente de tu construcción, vas a hacer un conocimiento crítico que, ojo, cuidado, tanta falta que nos hace y es que no estamos haciendo. Crítico porque si estamos en lo social y estamos ante estudios de problemas, ¿es para qué? ¿Para hacer un recuento de los problemas o para transformar esos problemas? ¿Los voy a transformar yo, que soy un externo en este caso? No, lo tiene que transformar la comunidad o lo tiene que transformar quien lo está viviendo. Pero ¿y qué papel juego yo? El de que vine nada más a estudiarte para decirte que tienes un problema, resuélvetelo tú como puedas. No, porque tampoco entonces habla de algo importante, la toma de partido del investigador. Y siempre me está diciendo que no hay investigación ni apolítica ni a ideológica. No la hay. No somos seres que carezcamos. Todo en esto tiene un sentido y lo estamos manifestando todo el tiempo. Vuelvo otra vez a la pregunta que me haces. Si yo quiero interpretar el hecho de medir algo, me sirve de complemento. Lo que pasa es que en el análisis es donde yo tengo que ser capaz de tener un punto de partida y decir, aquí está, o puede ser un punto de partida, puede ser un punto de llegada, o sea, de cierre, ¿no? Y vuelvo a algo que a mí sí algún día me gustaría escribir, porque por ahí anda un libro mío, bueno, es mío, somos dos colegas cubanas, Margarita Alonso, muy conocida acá en esta zona, y una servidora,
que se llama Para investigar en comunicación, guía didáctica. Eso vuela y da para acá y para allá. Yo estoy ya asustada viendo aquello, pero no he tenido tiempo de sentarme a hacer otra cosa. Como Manuel Ortiz, a quien quiero hacer un homenaje con esta alusión que voy a hacer a él, porque creo que para nadie es aquí un secreto, los que me conocen, que Manuel Ortiz fue una persona muy cercana a mí en lo personal y en lo profesional. Grandes amigos, colegas, y nos hicimos doctores en el mismo año. Y bueno, con esto quiero hacer un homenaje a creo que una persona respetada y respetable de este lugar. Manuel hizo un texto después de su doctorado, Sufrir, porque sufrimos, ahí se sufre mucho. Seas metodólogo, no se sufre, porque hay que sufrir, porque si no sufres no tienes el título. Creo que no sé si es aquí igual, pero él lo hizo allá y sufrió conmigo y lloramos juntos, y nos reíamos y llorábamos juntos los dos. Hizo un texto que se llamaba algo así como Sopa de Metodología, que por ahí creo que está, y donde él se dedicó a entrevistar a un grupo de personas que nos dedicábamos a la investigación y cada cual le fue diciendo un poco la experiencia y tal. Yo realmente no he vuelto a escribir, pero mira, si escribiera sobre metodología, una de las cosas que yo levantaría, y creo que eso no está tan así en los textos, es la necesidad de reconocer que la investigación, pero creo que el día que eso se haga, o lo haga alguien que no seré yo, será como un escándalo y se desatarían las brujas. Es reconocer que la metodología no es una camisa de fuerza ni es un dogma. Por lo tanto, la metodología se tiene que adecuar, una vez más digo, al objeto. Otra metáfora que yo uso con mis estudiantes de pregrado, y les digo, miren, ojalá fuera verdad, pero les digo, yo tengo en mi casa un gran closet de ropa que tiene 3 pisos, ojalá fuera verdad. Debajo están los zapatos, en el medio está toda la ropa y en la parte de arriba están, pues vamos a decir que los sombreros, los pañuelos, las sombrillas, esas cosas. Y yo me asomo y digo, ¡oh! Está lloviendo, pues me pongo mis botas de agua, me pongo un jean ajustado que me quede bonito, porque ya estoy como que mayor y tengo que hacerme sentir bonita. Me pongo algo así, pongo la capa y tal, salgo y no me mojo, excepto que me quiera mojar, ¿no? Si el día está soleado, pues entonces voy y me pongo unos zapatos más frescos, me pongo una ropa más ligera, o sea, esa es la metodología. ¿Qué problema tengo delante? Y tengo entonces en ese closet un repositorio tremendo de métodos, técnicas, variantes, de todo tipo, que ni siquiera yo sé que los tengo. Porque si con lo empírico tenemos esa diversidad, no digo yo con lo teórico o con lo bibliográfico, y ojo, cuidado, nosotros estamos haciendo revisiones bibliográficas, construyendo marcos teóricos con una ausencia tremenda de puntos de partida como los análisis métricos, porque igual vamos a hacer un estudio serio de la teoría. Vamos a construir un breve estado de estudio del arte. ¿Con qué? ¿Cuántos libros consulté? Porque ahí también hay población y muestra. Ahí tomo un criterio. Y eso no se analiza así, no se da así. Sin embargo, hay en todo un mundo subterráneo, que es el de las famosas bibliotecologías o las ciencias de la información, que tienen una cantidad de herramientas, para mi gusto a veces muy positivistas, pero que las tienen y que te dan información y análisis para entender primero que todo la teoría, y hay una teoría de la agenda que voy a estudiar, pero hay toda una teoría, como usted me pregunta, sobre la metodología de la investigación. Y ahí, ¿a dónde yo llegué? Porque mira, te voy a confesar algo. Yo estuve mucho tiempo buscando el santo grial, el libro de metodología que me dijera cuál era la mejor forma de investigar, hasta que un día dije, no. Sí, cada maestro tiene su librito. Llegué a tener creo que 300 libros de metodología, en inglés, en francés, alemán no, porque es así como que no hay forma, y los tienen también, rusos, y yo decía, ¿so eran soviéticos? Bueno, yo, ¿pero qué es esto? Unos más, unos menos, unos más psicológicos, otros más sociológicos, porque vuelta a la disciplinaridad, entonces cada cual te lo va dando desde su perspectiva, y entonces viene esa avalancha. Entonces yo no recomiendo un libro único. Yo creo que en de metodología hay que buscar, hay que ver, hay que mirar las fechas. Ojo, a veces la fecha tampoco te dice mucho. Hay clásicos, yo recuerdo a Pardinas, Gutanhat, o sea, yo empecé, soy de esa época, Mario Bunge, o sea, yo soy viejita ya. Entonces, pero son textos que tienen ciertas vigencias con determinados puntos de partida. Entonces, yo creo que a lo que voy, de lo que nadie habla es que esa metodología debe ser lo suficientemente flexible como para acercarse con rigor, con ética al objeto, pero ser capaz de deconstruirse críticamente y explicar cómo se hizo.
Porque hasta la forma en que usted aplica no es lo mismo el resultado si yo empiezo con una encuesta y termino con un grupo de discusión, o si empiezo con un grupo de discusión y cierro con una encuesta. No es igual. Probablemente no llegue al mismo lugar o no llego de forma similar. Y esa es la parte en que yo, al menos repito, he tratado de decir a mis muchachos, bueno, empiecen, terminen diciendo cómo hicieron el trabajo, cómo fue que empezaron. Más allá, ojo, repito, de las lecturas, que también, incluso yo sí, en la medida que puedo a mis estudiantes, todos de grado y pregrado y grado, les pido la declaración de la investigación bibliográfica documental como un método de investigación. A otros le pido también que hagan, si es el caso, análisis del discurso científico, que es, vamos, un poco más profundo, porque con esas herramientas, esos métodos y técnicas que a veces, como que no existen para los empiristas, para los que trabajamos la parte de experiencia empírica, son los que permiten la construcción de los marcos teóricos y, ojo, cuidado, los capítulos referenciales. Porque cuando usted va a buscar los datos estadísticos de su contexto, o va a buscar determinados elementos, y usted está saliéndose, por ejemplo, en el caso de ahora mismo que se están estudiando tanto las geografías, ¿verdad?, colegas, ¿no?, la concepción geográfica, las concepciones, digamos, las cartografías, que son nuevas técnicas que se van incorporando porque se van enriqueciendo nuestro acervo. Entonces, eso hay que estudiarlo porque tiene una manera de hacerse, metodológicamente hablando, y póngale usted entonces la agenda. Entonces, esa manera de construir, más allá de que un proyecto se define, se aplica y luego se procesa, se analiza y se devuelve un conocimiento. Esa tríada no puede faltar. Ojo, excepto que ya si vas a una investigación, acción, participación, tienes que decir, bueno, vamos entonces ya a incentivar la intervención, la participación, y seguimos el ciclo, el bucle, ¿no?, que se sigue. Y tú le pondrás un límite a ese bucle, porque tiene un límite también. Temporal, espacial lo tiene. Y tú se lo pones como investigador, hasta aquí, porque todo tiene un hasta aquí. Pero yo siento que esa parte nadie la dice. Y como que creo que también puede ser bueno que nos dejen a nosotros los profesores de metodología la decisión de poner el fin y explicarle al estudiante lo que pasa. Y con esto quiero ser, no quiero... a mí me enseñaron desde muy jovencita, un excelente profesor que tuve, excelentísimo profesor. Primero fue ingeniero eléctrico, luego fue físico y después fue filósofo. Y entonces desde ahí nos decía, cuando alguien no sabe nada de investigación, lo primero que le pregunta a usted es, ¿y esta muestra de dónde usted la sacó? ¿Por qué usted dice que esto es así? Tanto que como dice, oh, perdón, eso es otra anécdota que no quiero que cuenten a nadie. La primera vez que yo le presento un reporte de audiencia a mi director de un telecentro que no sabía nada de nada, él era director ejecutivo, podía saber de arte y tal, pero de investigación nada, y le presento que su audiencia era muy baja. Lo primero que me pregunta, él no era mi jefe directo, y yo tenía otra jefa, estábamos los tres en el despacho, y pregunta, ¿cómo es posible? Esa es la audiencia que tiene el canal, un canal territorial. De ahí fue donde empecé a trabajar como ya de campo, ¿no?, estudiando. Yo me gradué en filosofía, pero empecé a trabajar en un telecentro territorial, y ahí empecé a hacer todo lo que es trabajo de comunicación mediática, mal llamada ahora comunicación de masas. Entonces me dice, ¿con qué muestra usted sacó? Yo empecé a reírme del señor, y mi jefa me da con un pellizco y me dice, pero contrólate. Digo, perdón, me puse nerviosa, pero es que me vino a la mente la metáfora de mi profesor, quien no sabe nada de nada, lo primero que te cuestiona es la muestra que tú utilizaste. Y sin embargo, lo más importante es ser lo más coherente que se pueda con el procedimiento, que es lo que es verdaderamente metodológico. O sea, ¿qué es la metodología? La consecución de un conjunto de pasos para llegar a una meta, sea la que sea. Y ese orden de pasos sí va a tener o no una influencia y una incidencia en lo que obtengamos. Y ahí es donde realmente no se pone. Nos ponemos perretudos, yo me incluyo, con el formulario, con las preguntas, con el proyecto. Te lo viramos para otras 5 o 6 veces, qué sé yo, pero ahí no nos metemos nunca. Y cuando termines, osa decir en tus conclusiones que tú tuviste que rehacer el proyecto 4 veces. Te dicen, estás muy mal en metodología, hay que darte 2 puntos. Pues si estamos hasta el último día estamos cambiando las cosas para que entonces nos encaje. La pregunta es, ¿me tiene que encajar a mí?
o tiene que encajar en el contexto. Ojo, eso no significa estudiantes, si aquí creo que hay estudiantes, que ahora se agarren de lo que yo dije para decir, no, profesora, pero mira, hasta el último día estuve diciendo, no. Porque además todo eso tiene ¿qué es la parte más difícil? Y que la cuanti, como que fíjense, la cuanti, por ser tan lineal, eso lo lleva. La que es un bucle que sí exige más, ese ir y venir, es la cualitativa. Tú tienes que llevar un diario, un reporte. Y cuando te das cuenta, todo ese proceso también te está enriqueciendo la investigación. Porque efectivamente viniste, pero ay, qué trabajo cuesta. Y eso que ahora el teléfono que usted le dice, acostado en la cama. Bueno, pues hoy fui así, aquí, acá, no fue así como al otro día. Ahora hasta eso existe y no lo hacemos. Pero ni lo hace usted como estudiante y hay que ver si sus sinodales se lo permiten, ¿no? Y realmente ese es un problema que tenemos en la investigación. Que lo tenemos, no nos lo exigen, porque no le exigen nunca a nadie. De vacunas, no tengo nada en contra de las vacunas, no, para nada, al contrario, yo me vacuno, digo porque hay todo un movimiento, pero a esas personas se les exigen otros cánones de calidad. Y no le cuestionan nada, y sin embargo allá adentro hay estudios cualitativos y cuantitativos. Y hay todo un movimiento en la ciencia dura que está asumiendo esa tendencia. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que nosotros seguimos siendo los hijos huérfanos de las ciencias, o sea, ciencias sociales y somos la misma cosa, no sé aquí, pero en casi todas partes. Y realmente somos quienes sostenemos el mundo. Somos los seres humanos los que nos relacionamos y hacemos que exista una ciencia dura, una ciencia blanda, un planeta habitable, hoy casi deshabitable ahorita, una sociedad más justa, menos justa. Somos nosotros, esos a los que prácticamente no nos dan importancia y las investigaciones que hacemos pues que no sirven porque somos nada. Y ahí la importancia que nos da la sociedad. No sé si te contesté, como te preguntaste una cosa y te dije otra, pero por lo menos ahí está. Bueno, otra pregunta. No tengan pena. Yo tengo miedo, así que no se preocupen. Tengo los pies sudados, cantidad. No me puedo esperar para mañana y preguntarle en relación a esta, ¿cómo le llamaría? Pues lo primordial del contexto también para hacer lecturas de la propia realidad. Uh-huh. Y en función de lo que nos ha platicado ahora, pedirle, bueno, dos preguntas. Sería, a partir de lo que nos ha contado, ¿cuál es su lectura de realidad, sobre todo en un fenómeno de frontera como el nuestro? El efecto de Trump, ¿no? Lo que ha logrado en los últimos tiempos políticos y esta, pues, amenaza de tercera guerra nuclear que con la que hemos amanecido, ¿no? Disculpe, doctora. Eso, me estás haciendo una trampa tremenda, la verdad, porque eso no es etnografía. ¿Quieres que te diga? Te voy a tratar de tú porque nosotros somos colegas y los chicos tienen que saberlo. Aquí las buenas vibras son siempre buenas vibras. Mira, si me preguntas, ahora, metodológicamente hablando, ¿qué importancia ha tenido Trump como fenómeno populista y lo que quiera? Bueno, también a Fidel le decían que era populista, así que bueno, habría que ver el concepto de populismo, ¿no? Yo hay construcciones conceptuales con las que tengo mis criterios porque de donde vengan pues las tomo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver. Pero el fenómeno Trump, como otros fenómenos electorales, lo que ha venido, yo creo que voy a decir, la parte buena que yo le veo a esto, para los que investigamos, es que nos ha demostrado que todos los estudios de opinión pública son infalibles y mentirosos. Pero eso es histórico. Eso es lo que sabemos de metodología, sabemos que incluso se utilizan para inducir respuestas. Cómo la ciencia se está invocando, de hecho, ellos sirven en ese famoso rejuego de alianza con los medios de comunicación para decirte las encuestas de investigación dicen esto y que te están tratando de que tú incidas en ese que está indeciso. Es un rejuego muy viejo. Entonces, al saltar otras liebres y no responder a lo que esas encuestas estaban arrojando, te está diciendo ya no da más.
no más, no más. Ese paradigma, vamos a decir, pragmático, de medir los procesos y pronosticarlos, eso hay quien ahora debe estar temblando, porque todas esas grandes encuestadoras que viven de los pronósticos para los procesos políticos y los procesos de mercadológicos, tienen que estar temblando, porque al final de la jornada yo voy a decir, yo voy a creer en ti. No, yo no pongo más en tus manos un estudio de investigación. Lo que pasa es que hay otras transacciones, como diría un gran amigo mío brasileño de economía política crítica, César Bolaños, me dice: Hilda, piensa que hay un tejido tan grande sobre todo esto que es muy poco probable que se cambie una realidad que es para nosotros muy clara, porque la investigación en esta dirección es todo un gran negocio. Se sabe que las campañas no son las que determinan, se sabe que los sondeos de opinión tampoco determinan, ni te dicen la verdad, sin embargo se siguen haciendo, porque lo que hay por debajo de dinero es muy grande. Y hay que invertir, y al final eso, bueno, también está saliendo de la luz ahora, toda la corrupción que existe en esos procesos de alianzas, que van contra un proceso que es muy serio, que es la investigación social, pero esa ya no es investigación social, como diría Frankfurt, investigación administrativa, aunque quedaron absorbidos por ellos, porque al final siempre el sistema, como que él sigue fagocitando todo lo que puede fagocitar. Entonces, desde ahí, yo creo que eso ha sido, para mi gusto, desde el punto de vista investigativo, algo positivo. Los demás no. Lo más preocupante, igual, están saliendo otras cosas importantes a la luz, y es que no somos iguales. Y como que creo que todo lo que está pasando, David, ahora mismo, con estas elecciones, las de acá y otras que están por... Ya, por ejemplo, ya con la elección de Bukele, no, Bukele es otro fenómeno, que además nace con el partido FLN, o sea, él viene del FLN, supuestamente se descuaja porque es corrupto y él no lo es. No, él es el Mesías. Ojo, cuidado, que hay un fenómeno serio, fuerte para Centroamérica. Y que tiene mucho que ver con la relación con la religión, y que tiene mucho que ver con los judíos, y me cayó la boca porque yo, bueno, estoy en geopolítica ahora. Bien. El segundo foco importante es Salta Milei. Bueno, viene Bolsonaro, pero eso es una cosa asquerosa, que además tampoco tiene cerebro, pero bueno, y cuidado, tiene equipo detrás, que es que lo sostiene. Salta otro, que es Milei. Entonces, pero ¿cómo es posible? Tú dices, ¿cómo es posible? ¿En qué se equivocaron los compañeros argentinos? Hemos debatido mucho en los últimos tiempos, hemos estado por WhatsApp preguntando, pero ¿por qué entonces no sé qué? No, pero he vuelto otra vez el socialismo que fracasó y entonces la gente no sé qué, un tripilingo. Pero lo cierto es que si algo no se está, yo no tengo respuesta, te voy a decir así, te hago estos comentarios hacia el margen, pero lo que sí está claro es que se está produciendo un fenómeno social muy profundo que nosotros, los cientistas sociales, no tenemos identificado, ni lo tenemos como prioridad, ni lo tenemos para sentarnos a estudiarlo, y para eso necesitamos incluso alianzas que sean transnacionales. No puede verse ese fenómeno desde México o desde Cuba. Nosotros estamos bien jodidos, perdonen la palabra, pero es como en cubano se dice, y todo el mundo dice, es verdad que tenemos un gobierno, o sea, tenemos insuficiencias, pero hay que entender lo que ya el pueblo cubano no quiere entender porque está obstinado, de que el bloqueo es lo que es. Y eso sí, perdónenme que lo diga con total responsabilidad. Yo entiendo a mis compatriotas, los que se han cansado, los que se siguen cansando y los que se van a cansar. Yo no sé si a mí me toque esa parte, vamos a ver, porque nunca uno sabe, pero les digo que la verdad verdadera es que el bloqueo que tiene Cuba por más de 60 años no lo ha tenido ni Vietnam, que le mató muchos miles de personas y soldados a Estados Unidos. ¿Por qué será? No respiramos. Y con este hombre, ya ahora es todo para allá, para que allá se forme el explote total y sea horroroso. Entonces, vuelvo al punto, perdonen esta digresión, pero no sería, creo que yo, una cubana coherente, no buena ni mala cubana, coherente, si no hago alusión a algo que no por tratado y manido es constantemente ocultado en sus fines y en sus intencionalidades. Es algo brutal, simplemente brutal. Tener un tanquero de petróleo y además estamos en el centro que estoy estudiando ahora, estamos trabajando fuertemente toda la influencia, ya de paso también te adelanto esto,
que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema de medios independientes, entre comillas, usando el concepto de comunicación independiente de América Latina, que no es tal para ellos, que está totalmente pagado por el presupuesto norteamericano, un pueblo que no sabe en qué se invierte su dinero, pero que, por favor, tampoco creo que se lo pregunta, o habría que ver, se lo pregunta así, quiénes, cuántos, cómo, y de ese dinero tenemos más de 50 medios independientes basificados en México, a España, básicamente ahora está levantándose Argentina, era de esperar, y Estados Unidos. ¿Quieren que les diga? Esta persona que ustedes tienen sentada adelante, casi todos los días su corazoncito le sangra un poquito, una gotita. Porque muchos de los directores de esos medios fueron alumnos míos. Y a veces digo, qué mala fui o qué buena fui como profesora, no sé qué decir. Imagínense ustedes mi conflicto ético. Cuando tengo en el Miami Herald y situada en los más altos espacios del estado en cuanto a prensa en Miami, estado de la Florida, a una colega de trabajo mía. Fue una adiestrada mía y fue colega de trabajo. Por decir algo, por no decir que el toque, el estornudo, y todos fueron alumnos que se sentaron así y fueron alumnos míos. Buenos y bastante buenos, porque no los captan. Yo era decana de una facultad en la cual mis estudiantes escribían en esos medios de comunicación por $50, $60, dependiendo de la cifra, con seudónimos, ya hasta sin seudónimos. Entonces, eso hay que preguntarse, ¿qué país tiene, además de un bloqueo férreo, económicamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando, además mediáticamente con esa fuerza sobre él, además de que los grandes del mainstream están contra todo lo que se hace en Cuba? Está entrando a Cuba un alto funcionario chino para hacer negociaciones, se está diciendo por los medios, la BBC, la CNN, que Cuba está, que China ya planchó a Cuba para todas las cosas. Está entrando un ruso que está trayendo cosas, no sé cuánto y no sé qué, están diciendo que Rusia ahora nos va a negociar con Trump porque Trump y Putin son amigos. Eso ni siquiera yo lo creo, ¿bien? Ojo, porque se construyen historias que hay que ver. Ni Putin es tan bueno, obviamente Trump tampoco lo es, pero hay que ver por dónde van las cosas, porque hay un movimiento importante de transformación de poderes a nivel internacional que sí está serio y que lo que a mí me queda claro es que él va a tratar de cooptar, porque no le conviene. Entonces, esa filosofía china de que yo soy plural, de que yo soy pacífico, cosa que es pacífico, bien, vamos a decir que es pacífico, es un gran imperio, pero bueno, no va por ahí, al menos en su discurso no lo va por ahí, él va en la comercialización, él quiere sobrevivir, y con él todo el que pueda sobrevivir, perdón, a él no le conviene. Entonces, yo sí creo que en primer lugar resulta, bueno, hay un trabajo que te lo puedo pasar, lo leí estando ya saliendo de La Habana, de un periodista derechista español del país, que estuvo en el último meeting que hizo en el Madison Square Garden de New York, Trump, donde además no es su espacio, porque ese no es su espacio, llegó, plantó, hubo toda una escenografía simbólica, porque la industria cultural cada vez está mucho más a favor de estas cosas, porque también gana mucho dinero, y ahí se formó todo un desborde, y ese señor todavía no había hecho la elección, se ha hecho la elección, y dice, Estados Unidos tiene, o sea, la sociedad norteamericana tiene el presidente que ella necesita. Uf, a mí eso me chocó, me dolió mucho, porque uno cree en los pueblos, pero también hay que ver en los pueblos cómo están los pueblos, de qué manera están, cómo están siendo tratados. Entonces, he ahí para todos nosotros una gran incógnita. ¿Cómo es posible que una persona así pueda obtener ese apoyo social? Incluso está que Loret de Mola, bueno, perdón, yo no me quiero meter en sus asuntos porque tampoco quiero que se metan en los míos, ¿ok? ¿Les queda claro, no? Ojo, sí, todo lo que me quieran decir yo lo voy a aceptar, lo voy a respetar porque la pluralidad es importante y uno siempre escucha y aprende. Si no nosotros, miren, no estuviéramos ni siquiera donde estamos, la verdad.
pero me llega algo y yo, como estoy tan despistada, le circulo a 2 o 3 amigos y creo que fue la Esther la que me dijo, oye, ese Loret de Mola. Digo, ay, no me digas, no manches, como dicen ustedes. Y yo reproducción, porque aquel señor ha metido un discursito ahora de que cómo es posible que Trump y no sé qué. Yo dije, ay, pero qué bien está esto. Y de momento se está pasando incluso a los cubanos, capaz que me digan, oye, pero ¿de dónde tú estás? Es mi despiste con las figuras culturales de vuestro país. Porque se vende, eso que anda circulando por TikTok es una cosa así como dice, ah, pero que este hombre, qué bien, mira cómo está analizando a Trump. En pocas palabras, hay una realidad. Hay una población importante de ese país que no vota. Hay una población importante de ese país que no es ciudadana. Peor todavía. Es como si estuviéramos en el Imperio Romano. Oye, tú ladra y eres. Tú estás para ladrar, pero no para votar. Entonces, todo eso es muy complejo. Lo cierto es que no Trump, cuidado, no Trump. Todo lo que está detrás de Trump, David. Hay todo un movimiento que está viniendo como un movimiento teórico, conceptual, filosófico, que viene contraculturalmente defendiendo esa forma, porque son los hombres elegidos por Dios, el que sea, en este caso cristiano o católico, que nos vienen a traer la paz a una sociedad que se ha perdido con sus ovejas por el camino. Y todos, yo lo he estado comentando con algunos colegas, todas las conquistas que hemos tenido, con mucho esfuerzo, con mucha sangre, con mucho sudor y con muchas lágrimas, están a punto de empezar a retroceder. Ya retroceden en Argentina, las mujeres no son dueñas de sus cuerpos, eso va a pasar del lado allá. Empiezan los migrantes a no tener una capacidad, sin embargo los estás asfixiando en su país, lo estás matando. Entonces, la cuestión sería que yo creo que, les voy a decir algo que dije en la semana pasada en Puebla, en la reunión que tuvimos de investigadoras, yo creo que tenemos que dejar de ser menos academicistas para ser más activistas. Yo creo que nosotros tenemos que pensar más en actuar que en solamente investigar, por tener una titulación. Quizás yo lo puedo decir porque tengo casi 60 años, porque tengo todos los títulos que ustedes dijeron allí. Y ya cuando esas cosas se tienen, tú, pues como dicen, ya, yo terminé. Y a los jóvenes quizás dicen, ya lo hice muy facilito, pero a mí se me va a hacer difícil si yo me pongo a hacer activismo. Pero realmente yo creo que nuestras investigaciones no deben quedarse, y vuelvo al punto de no deben quedarse en las gavetas. Las sociedades nos están diciendo, no soy lo que tú pintas en tus investigaciones. Con eso quiero cerrar, porque es muy complejo. Yo no me atrevo a darte una valoración, pero lo que sí me queda claro es que está saltando de que incluso yo allá se hicieron análisis, incluso Telesur tenía algunos expertos nuestros allá, no de mi centro, ¿bien? No de mi centro tiene otras características en sus proyecciones cuando hace sus valoraciones sobre el tema de Estados Unidos. Pero, ya nosotros sabíamos que Trump se iba a imponer, ya teníamos noción de que, primero estuvimos ahí como que, después dijimos ya, esto viene cantado. Y hay muchos manejos hay allí. Hay manejos de todo tipo, o sea que otra cosa que sí estamos sacando como conclusión es que hay manejos hasta de una gran inteligencia, de inteligencia militar, que tú puedes decir, esto es paranoia. No lo es, están apelando a todo con tal de obtener o de sostener lo que tienen. A mí realmente me asusta, pero bueno, a nosotros ¿qué nos puede asustar? Pero juntos, al menos, un Trump, con un Elon Musk, con un Marco Rubio y otros más, un Trujillo, para nosotros eso es como que nos están poniendo la soga así, ¿ya? Y hay que ver qué pasa. Pero vuelvo a lo que voy al punto, ya quizás no tan político, sigue siendo político, que es el que a nosotros nos toca. ¿Cómo son nuestras sociedades? ¿Cómo nosotros podemos estar tan dormidos o no darnos cuenta de esas cosas? Y cómo los investigadores nos estamos poniendo, o quizás cuando viene una investigación, sobre todo cuando somos, por ejemplo, decisores. Yo en mi caso pasé por ahí, ahora no lo soy, ahora pues estoy más libre de decir lo que me dé la gana, ¿no? Perdón. Pero cuando eras directivo, bueno, porque tienes que mantener la forma y tal. Cuando me llega una investigación, como decimos, disidente o contraria, yo
la tengo que acallar, la tengo que apartar. Y esas quizás son las que tenemos que mirar, si están bien hechas, si tienen rigor. Porque, repito, no estamos ni fotografiando para controlar, como aspiró a hacer la física social en su momento, o sea, la sociología, ni estamos interpretando para decodificar lo que se nos viene encima. Y sí se nos vienen encima procesos muy difíciles y que están siendo, para mi gusto, sí, respuesta a preguntas que no han sido, y a problemas que no han sido solucionados por nadie. Porque en toda esta fiesta, su rol social no lo ha cumplido ninguna ideología, que es lo más duro de todos. Por lo tanto, porque tú me hablas de Trump, yo sé que eso va a ser difícil. No me preguntes entonces la polémica que hay entre Evo Morales y Arce en Bolivia, porque cómo es posible que dos colegas de un mismo partido hoy se pidan la cabeza. ¿Quién es de la CIA de los dos? No sé. Sabremos algún día, como pasó con Gorbachev, que la Unión Soviética no se cayó solamente porque hizo prehistórica, porque hizo Glasnost o porque el sistema no sirvió para nada. No, cayó porque lo entregó con todas las banderas, además de, como hizo Lenín Moreno en Ecuador, que se lo puso en la mano a los americanos, así de que aquí estoy. Y traicionó todo su, no solamente que traicionara a un hombre que es Correa, no, traicionó a un partido y traicionó a un pueblo. Y yo he estado allí y me ha tocado vivirlo, y es muy duro. Entonces, ese tipo de cosas, por eso digo inteligencia, porque cuando hablamos de las cosas, no, yo no me quiero meter en eso, no, esos problemas son muy complicados, no, yo no quiero, no, tienes que entender que detrás de todo eso hay mucho dinero que está muy, muy concentrado en muy pocas manos, poquitísimas manos. Y entonces, ahí están esos conflictos y al final todos vamos a pagar justo por pecadores, como diría un viejo proverbio. Es muy complejo y yo sí insisto que incluso, y cierro con esto tu pregunta, David, no te respondí, creo que no, porque además me hiciste una pregunta como para matarme, ¿no? Pero fíjate, creo que incluso nosotros tenemos que, y eso hay un movimiento ahora fuerte en América Latina, creo que también aquí está, aquí Dussel se encargó de darle bastante madera a ese tema, y en América Latina otros también, un poco a como que quitarnos ese velo y todo lo que venga de teoría, y todo lo que venga de otros lugares, mirarlo con pinzas. Porque durante mucho tiempo, no solamente nuestras culturas han sido occidentalizadas, no, es que la teoría que reproducimos constantemente y tiene que ver con la metodología y con todo lo demás, son occidentales, son construidas. Y caemos en un juego constante de manipulación en el cual damos por sentado que eso es teoría y eso es lo que es. Y no, dice, bueno, esa duda cartesiana no la tenemos en vena. Esas preguntas transformadoras a las que nos llamó Marx en su momento, no las tenemos. Esos peligros de que alertó un hombre que murió en una cárcel como Gramsci y que vivió un proceso de fascismo, y eso está, hoy ya es superior al fascismo lo que hay. Y eso es lo que nos espera. ¿Por qué? ¿Por qué esas sociedades se han vuelto así? Yo no creo que todos los israelitas sean malos, ni sean sionistas, ni sean fascistas. No lo creo. Yo creo, con lo nuclear, que va a ser como que está siendo como la moneda de cambio. En las presiones, sobre todo, ojo, que no solamente es un tema entre Ucrania y Rusia. Cuidado con Irán. El Medio Oriente es un polvorín. Ahí hay armas atómicas también. La tiene Israel y la tiene Irán. Acá, el señor Zelensky se le olvidó, parece que Chernóbil. Incluso que diga esto, pero tengo que decirlo porque lo tengo atravesado en el pecho. Se pararon los ucranianos y se fueron de las votaciones en las Naciones Unidas contra el bloqueo para no votar. Pero se le olvidó que en Cuba mucha gente puso su piel en peligro para atender y recibir aviones y aviones de niños quemados y contaminados con lo nuclear para salvarlos, cosa que no nos pesa, al contrario, ahí está tarará. Y muchos médicos cubanos, muchas enfermeras cubanas, muchas pantristas, limpiapisos, el que fuera, todo el mundo estaba en función de que esos niños se regeneraran y no sabíamos si esas personas que estaban atendiéndolos se iban o no a contaminar. Y ahora él es incapaz de votar contra el bloqueo.
se para y se va para no verse obligado a decir, no voto a favor, pero tampoco estoy en contra, ¿entiendes? Son esas cosas que además, desgraciadamente, no son los pueblos, pero la otra respuesta es, ¿y cómo están nuestros pueblos? ¿Estamos acaso los cientistas sociales verdaderamente no fotografiando, no manipulando, pero sí identificando cómo son y cómo están nuestros pueblos? Y mientras nosotros no hagamos algo, fíjate desde lo que nos toca, y otros hagan lo que les toca, ellos van a tener formas de responder. Y creo que algo de eso es lo que está pasando en América Latina ahora. Ojo, cuidado, se está poniendo feo, y Estados Unidos ni hablar. Mi esperanza es que yo sí sé que no tengo todavía todos los datos. Cuando me regreses tendremos seguramente varias sesiones de trabajo y estudio allá. De hecho, queremos hacer cosas con ustedes porque estamos mucho más cerca, aunque nosotros tenemos una frontera, se lo comentaba a ellos que estuvieron por La Habana. La frontera cubana es marítima. Yo tengo una frontera de 90 millas con Estados Unidos, la más chiquita es de 90 millas, otra sigue más grande. Ahí, igual que aquí muere gente, muere mucha gente también. ¿Bien? Y hay un rejuego tremendo. Llegas con los pies secos y no pasa nada. O sea, pues te entras. Llegas con los pies mojados y te viro para atrás. Y eso es un rejuego, es una cosa asquerosa. Y ahora el CB1 y el parole, y ya el parole no va a ser, y en fin, todo ese tipo de cosas que al final los pueblos estamos acá y todo el mundo quiere el gran sueño americano. Los cubanos que no tienen hoy corriente eléctrica, porque ahora mismo en mi casa hay un apagón de 6 horas mínimo, y somos bien, porque en el interior son de 14 horas, pues quieren tener apagón, no, pues quieren cruzar la frontera, porque el sueño americano les dice que ellos allí, aunque seas un médico y estés en una tienda recogiendo cosas o estés barriendo calle, es un ciudadano potente, poderoso y democrático, y tienes dinero. Ahí lo dejo, porque lloro. Algo más, por favor, preguntas, otras cosas. Lloro, sí lloro, lloramos bastante. Trump es de mucha gente, no quiero ver eso. Y te paso el trabajo, que lo voy a pasar porque está interesante esa lectura. Incluso un hombre de derecha dice así, lapidariamente. Yo le decía a mis colegas, quiero creer que no están así. Pero es como diciendo, la sociedad norteamericana tiene al presidente que se merece porque ellos son igual que él. Yo no creo que sea tan así, pero bueno. ¿Qué hora es? Bueno, pues agradecemos a nuestra invitada, así como a ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy, pero antes de retirarnos queremos extenderles la invitación a la jornada Violencias Encarnadas y Experiencias de Resistencia, que se llevará a cabo en el marco de la campaña Únete UABC 2024, 16 días de activismo contra la violencia de género, a realizarse los días 27 y 28 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en este espacio. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias a todos ustedes por su paciencia.